Claro, y ahí entra Numen, empresa encabezada por Cerimedo, que realizó encuestas para sectores vinculados al rechazo en el plebiscito de entrada del 2020. Y Malespina documenta el vínculo con Casa Común por el rechazo. Una encuesta difundida en septiembre del 2020 sitúa la apruebo en torno al 42% y el rechazo en torno al 34% y proyectó un escenario en que el rechazo podía imponerse. El resultado fue 78,28% del apruebo, 21,72% del rechazo. Y esta investigación periodística ha reconstruido además que en Casa Común coincidieron personas que hoy están ocupando posiciones importantes en el segundo piso de la Moneda. Estamos hablando de Alejandro Irarrázaval, actual jefe de asesores del segundo piso, Ignacio Dugler, ex colaborador también del mismo círculo, y ahora también Felipe Yeti Costabal, actual jefe de la SECOM. Y acá está probablemente el punto más delicado. Yo creo personalmente, y acá ustedes me pueden rebatir por supuesto, no es serio decir que Cerimedo trabajó al 100% con la Moneda o con el gobierno simplemente porque compartió un espacio laboral con personas que hoy están en la Moneda. Eso todavía creo que debe comprobarse. Lo que sí está documentado es que Cerimedo trabajó para una organización vinculada al rechazo y que allí coincidió con dos personas que posteriormente llegaron al gobierno. Y acá me gustaría preguntarles qué debería pedir exactamente el CERVEL respecto a esta información nueva que se está develando, cuando una coincidencia profesional se transforma también en un vínculo político importante. Camila, Víctor, el Cata. Oye, lo primero es que hace ya 1 año, 2 años se hizo una comisión para abordar los temas de desinformación que incluyen este tipo de fenómenos, pero cosas más amplias. Y en ese momento, cuando salieron las conclusiones o cuando incluso se planteó esto como un problema, sectores de la derecha fueron súper categóricos digamos, de ridiculizar un poco esta conversación, de decir que esto no iba a funcionar porque había que resguardar la libertad de expresión, entonces como negándose a abordar un problema que existe y que efectivamente puede enfrentar tensiones con la libertad de expresión, pero que está ocurriendo y está interviniendo en nuestras democracias. Y cuando Elin Matei pone este cuestionamiento y se pregunta o dice no le creo al presidente Kast de que no sabía o de que aquí no había una operación, también le pone una demanda a su sector de ser un poco más claro y categórico con qué acciones van a tomar para evitar que esto efectivamente inunde nuestro sistema político, porque al final tú puedes, digamos, negarte, la pregunta es qué haces activamente para enfrentar estas situaciones que suceden. Y esta comisión, entre otras cosas, ponía sobre la mesa que el CERVEL tuviese atribuciones de fiscalización, no solamente en el contexto de las campañas electorales, que sabemos que están bien regladas, que pusiera límites a los montos de las publicidades que se pueden usar. Hay una desproporción muy grande entre la publicidad, por ejemplo, entre la campaña de Kast y la campaña de Janet Jara, y eso efectivamente pone una cancha dispareja y pone hartas preguntas de dónde se va esa publicidad, cómo se usa, etcétera, etcétera. También hay otras vinculadas con la transparencia de los algoritmos, cómo las redes, cómo los dueños de esta plataforma favorecen, ayudan o no a alertar estos fenómenos, porque esto ocurre en plataformas. Por ejemplo, ocurre y ha ocurrido en X. Cómo esa plataforma ayuda a visibilizar y decir aquí hay una operación que me parece llamativa, no necesariamente son personas las que están realizando. Entonces, habían distintas medidas que aparecieron en esta comisión y que quedaron de alguna manera guardadas en el cajón. Y yo creo que hoy día la señal que debería dar el gobierno es si es que va a tomar acciones activas, va a ayudar efectivamente a que el CERVEL tenga más atribuciones para que esto efectivamente no contamine el debate y de nuevo, aislándolo de la conversación un poco más histórica de que quien quiere instalar información maliciosa lo va a hacer a través de X, con granja de bot o con un papelito o con lo que le llamábamos el teléfono, contarle una historia al otro que se va transfiriendo en otra historia y va construyendo una realidad. Y la otra pregunta es cómo esto se arraiga y por qué tiene la importancia que tiene. Porque uno podría decir una información maliciosa y falsa, aislémosla. Pero ¿por qué produce los impactos que produce? Y ahí yo en realidad escuchar a Cata que quizás nos cuente un poco más cómo operan estos sistemas y cuál es la capacidad que tienen de intervenir en las democracias. Es que ahí nosotros vivimos en un problema bien complejo en este tema, porque es como la canción un poco de Willy Sabor. Tiene cara de león, tiene melena de león, tiene cola de león, pero no es león. Entonces, es extraño. O sea, hoy día
desaparecieron muchas cuentas muy relevantes para estos procesos, se borró el registro y no existe. Neuroc, The Strumpy, se vinculó a la cuenta Casterizador, que era otro gran desinformador, con directamente Memerluzo, ¿cierto? Todas esas cuentas desaparecieron y no hay registro y la gente olvida y queda en internet, pero el momento de sincronización que generan sí genera un cambio en la opinión. O sea, cuando voy a la feria, a mí me gusta mucho ir a la feria los domingos a buscar cachureos, cuando voy a la feria hay conversaciones que se traspasan desde ese mundo digital al real. O sea, no es algo que digamos, no, los que estamos en internet lo estamos viendo. No, mentira. ¿Y qué has logrado escuchar ahí? Se hablaba mucho de los de las casas en la convención, se hablaba mucho sobre el comunismo que nos va a hacer perder todo en con la candidatura de Janet Jara. Se habla mucho, de repente hay estos temas se convierten en códigos culturales comunes que la gente empieza a repetir y a replicar en la vida real, y eso es súper peligroso. Pero estamos en un lugar que tiene muchos grises, porque por un lado está el tema de la libertad de expresión, que tenemos que respetar. Por otro lado está el defender el anonimato en el internet, que también es relevante, por ejemplo, en comunidades que están siendo oprimidas y que tienen que alzar la voz frente a un liderazgo autoritario, por ejemplo, que no les permite opinar. Entonces ahí el anonimato es relevante, pero llega un momento en el que estas herramientas se ocupan para poder coordinar y crear escenarios que no existen. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo funciona esto o cómo lo clasifican en Estados Unidos, que es donde parte este fenómeno? Clasifican los movimientos orgánicos, por hacer un paralelo, el estallido social, un movimiento orgánico donde la gente espontáneamente se juntó en las calles, ¿cierto?, a manifestar su descontento. Eso lo llama grassroots o movimiento como de pasto real, con raíces en la tierra. Y le pone astroturfing, que es como la categoría en la que operan todo esto, que es una marca de pasto falso, digamos. Son movimientos que quieren darle la ilusión de que son masivos, pero no lo son. No lo son. Y de hecho hoy día estamos viendo en las interacciones de redes sociales cómo están bajando considerablemente desde que se destapa todo este caso. O sea, una publicación promedio que no es difícil de encontrar tampoco, porque hay varios indicadores que nos dicen, oye, este es un troll. Por ejemplo, que la cuenta está hecha 2 o 3 meses antes de una elección relevante. Está lleno de cuentas del 2022. Eso, ¿cómo los podrías diferenciar? Una cuenta troll, bot, cuenta falsa, granja de bots, en términos simples. Porque hay una discusión ahí en el chat. Sí, por un lado están los bots, que son sistemas automatizados de generación de opiniones. Automatizado, antes era con software predictivo, ahora ya está la inteligencia artificial que lo aceleró mucho más. Y por otro lado están los trolls, que son personas que voluntariamente o pagadas también en granjas de trolls, pero son personas naturales, manejan una o más cuentas para intervenir en la opinión pública. Por ejemplo, las cuentas que estamos hablando, Neuroc, The Strumpy, Casterizador, ¿cierto?, Memerluzo, ellos son trolls, son personas reales detrás de una pantalla desinformando a la gente. Pero Patriota 73 22 55 y todos los números que le siguen son bots, es decir, no hay una interacción con una persona detrás. Y eso genera un ambiente bien incómodo para el que quiere opinar diferente, y es lo que hace que la opinión se esconda, digamos. Yo no voy a querer opinar en una caja de comentarios donde hay 300 comentarios diciendo que lo que yo estoy diciendo está equivocado. ¿Cachai? Entonces se genera como una barrera, llenan el espacio. Esto es un poco como la guerra, como que los trolls y los bots son la infantería. Llenan la playa, ¿cierto?, para que después llegue la artillería pesada, que son los liderazgos que van a decir o van a confirmar la mentira, ¿cierto?, a terminar de matar el asunto, digamos. La desinformación no es algo nuevo, las mentiras han existido de toda la vida, entonces yo quiero preguntarle a ustedes desde sus diferentes disciplinas, ¿cómo hacemos la historia que nos lleva al presente y probablemente al futuro, si esto no lo paramos, de la posverdad, la fake news, la desinformación como parte del día a día, no diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira? Me acuerdo del gobierno de Allende cuando se hablaba del Plan Z, que después derivó en un popular programa de rock and pop en los años 90. Muy divertido, por cierto. De los creadores de 31 minutos. Pero el Plan Z básicamente decía, hay un listado de personas del barrio alto y ligados a la derecha chilena que el gobierno de Allende, el MIR, la gente de izquierda, va a ir por ellos, va a ir a destruirlos. Entonces, con esa información dando vueltas durante el gobierno de Allende, la gente decía, por favor, detengan esto, militares, por favor, intervengan. Eso es una fake news, es desinformación, es posverdad. Entonces, podemos buscar ahí, o en otros momentos de la historia,
también está este fenómeno que parece de ahora, pero es de hace mucho tiempo, ¿no? Este es un fenómeno muy antiguo, tan antiguo como la política, y quizás muy importante acordarse de dónde viene la expresión campaña del terror. No sé si todos la hemos escuchado alguna vez. Esto es una campaña del terror. En general, esa expresión tiene su origen en la elección presidencial de 1964. Yo esto lo conversaba con mi mamá. Mi mamá se acordaba de la campaña presidencial de Allende del 58. Estuvo el 58, el 64 y el 70. Entonces ella me decía, el 64 debimos haber ganado, hijo. ¿Por qué? No sé por qué perdimos. Bueno, acá juega un factor muy importante. Esta campaña del terror, donde la CIA se inyectaron alrededor de $3 millones, que según investigaciones, o sea, $3 millones del año 60 era mucha plata, digamos. Para establecer esta idea del anticomunismo y esta idea, por ejemplo, de que a los niños inteligentes se los iban a llevar a Rusia, que te iban a quitar la casa. Ahora, el tema del Plan Z es aún más burdo porque el Plan Z, su entre comillas, creadores, han reconocido que no era cierto. Pero, no sé si lo tenemos acá, pero a mí me gustaría, como de tanto en tanto vuelve, hay un video de Johannes Kaiser relativamente reciente, o sea, de hace 10 años, ¿no son? Más o menos así, donde se sigue insistiendo en la veracidad del Plan Z. Ahí está. Está sin audio, pero acá estamos. Todavía hay gente que sigue diciendo que el Plan Z existía y que efectivamente digamos, para justificar el golpe de Estado. Entonces, la verdad es que la desinformación existe hace mucho tiempo y el problema de la desinformación, como bien lo decía el Cata, más allá de que mentir es malo, digamos, es que, más allá de eso, es que la desinformación está hecha para que tú odies a un enemigo y por lo tanto imposibilita llegar a una conversación racional. Y lo importante en política, aunque tú tengas un adversario, y esto incluso ocurre en confrontaciones políticas muy agudas, tú nunca puedes perder de vista, nunca puedes dejar de tener un diálogo racional. Incluso en las posiciones más contrapuestas, incluso en las posiciones más extremas, en política siempre hay diálogo. Esto que se dice, no, yo con él no hablo, eso no es así. En política, que no hemos estado en política, sabemos que siempre en cualquier confrontación política hay diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo es necesario para limpiar qué disensos hay, para establecer las posibilidades de acuerdo, también para entender por qué uno está en contra de algo. Y lo que hacen este tipo de desinformación es que dificultan el diálogo racional y al final eso termina siendo malo para los dos lados. O sea, yo creo que, y lo digo claro, la derecha, entre comillas, Cerimedo, le sirvió, llegó al poder, pero yo creo que eso al final no va a sembrar nada positivo. Y me parece a mí que la interpelación que hace Evelyn Matei, insisto sobre eso, sobre el actual presidente Kast, es brutal y que tiene que ser respondida. Cata, en el pasado no había internet, pero habían panfletos, habían afiches, habían a veces hasta gente con altavoz diciendo cosas. ¿Cuánto cambia el internet, el juego, en función de estas fake news que ya dijimos que son tan viejas como la política misma? Por supuesto. Pero ¿cuánto cambia el juego, el internet y las redes sociales? Es que esto es súper interesante porque no ha cambiado la manera en la que nos comunicamos, digamos. Siempre existió la mentira, la difamación y etcétera. Pero lo que hoy día cambia es la manera de reproducirse, mucho más rápido, mucho más viral. Hay un cambio también relevante que puede responder también como esta avanzada ultraderechista en el mundo, ¿cierto? Que es cuando Elon Musk compra Twitter, lo llama X y luego lanza un statement que es bien relevante, que dice, "You are the media now". Tú eres el medio ahora. Te da a ti como persona la responsabilidad de que eres un medio de comunicación. ¿Para qué? ¿Para qué promover de que cada uno de nosotros... No todos tenemos que ser un medio de comunicación. Quizás podemos opinar y la opinión requiere un pensamiento más elaborado, una reflexión, ¿cierto? La opinión exige reflexionar antes y ese es uno de los valores que tenemos que promover, difundir, que es el pensamiento crítico. Ese es uno de los pocos antídotos que tenemos hoy día para poder enfrentar este fenómeno, digamos, el pensamiento crítico, el dudar de todo lo que está en internet, porque todo puede ser falso, desde incluso lo que estoy hablando yo ahora, puede ser absolutamente mentira y lo saqué de un chat GPT y vine aquí a hablar porque me invitaron. O sea, todo puede ser mentira, hay que tener esa, pero claramente no viviendo en la desconfianza de que todos me pueden mentir. Hay que tener el cuidado de que en internet no estamos viendo personas, estamos viendo pantallas. Detrás hay personas que pueden no ser personas.
¿Cachai? Pasa con otros fenómenos que son más graves incluso, como el phishing, el catfishing. ¿Supieron lo que le pasó a Darío Quiroga? Que lo contó acá. Lo hackearon. Le Lo hackearon hackearon. la cuenta @Quiroga Calama en Twitter y él tomó una decisión ideológica, estética y personal de no luchar por recuperarla, no escribirle a Elon Musk ni a soporte de X, Dejarla ahí. y la dejó morir. Y yo le dije, pero Darío, tenéis 50.000 seguidores, ¿cómo los vaya a perder? Bueno, tengo otros canales, pero en realidad también quiero desintoxicarme del lugar. Sí, y está bien. O sea, yo soy promotor, aunque sea muy difícil, de salirse de esas redes sociales. El problema que tiene Twitter, por ejemplo, es que cuando nace, nuestra generación, en la que está incluido, por supuesto, periodistas, lo consideraron una fuente fiable de información. Y el periodista, en su mayoría, recurre a Twitter como una fuente para escribir sus crónicas, sus columnas, etc. El problema es que ahora ese ambiente está contaminadísimo. Y el like no es el que te dice él. Hay que dar un paso más. Y ahí también quiero tocar un tema que quizás es un poco controversial, que tiene que ver con el fact-checking. El fact-checking, lamentablemente, no alcanza a cubrir la dimensión del problema. Fact-checking es una autopsia de la noticia que aparece cuando ya todos tenemos nuestra definición emocional de qué fue lo que pasó. Claro. Dijeron, no, es que el presidente se lo robó todo. No robó nada. Pero la gente ya tiene la opinión y la repite, y la repite, y la repite, y la repite. Fake news relevante, por ejemplo, no sé, el papá de Camila Vallejo ganó 17.000 millones de pesos pintando la moneda. ¿Quién vio a un pintor en la moneda? Dígame alguien que pasó un día por ahí y estaban pintando la moneda. Que Camila Vallejo se compró un Audi. Se compró un Audi. Mentiras, ¿cachai? Que después el fact-check llega y dice, no, falso. Esto es falso. Pero lo vio el 1% de las personas que se comieron el bulo de la noticia falsa. A ver, Cata, hagamos el experimento. Yo soy una persona, entro a X y veo a 300 más comentando sobre lo mismo. ¿Cómo puedo saber si acabo de encontrar una opinión mayoritaria o una operación coordinada? ¿En qué me tengo que fijar? Mira, las operaciones coordinadas generalmente tienen mensajes muy similares y plantean una sola idea central. ¿Ya? Por ejemplo, están ahora criticando el gran hito político, probablemente el más relevante de este año, que fue la conversación entre Belolio y Tomás Bodanovich. ¿Ya? Y ahí están centrando como el tema de discusión, lo están centrando en, bueno, estos no quemaron Chile y ahora quieren conversar con la derecha. Y se repite, y se repite, y se repite. Y los perfiles tienen siempre las mismas características. Obviamente que uno no tiene el tiempo de revisar perfil por perfil para ver cuándo se creó y todo. Pero si yo veo más de 3 o 4 opiniones que son semánticamente diferentes, pero en la profundidad son iguales, mira, revisa, porque probablemente esos 5 perfiles se llaman igual, pero con ciertas modificaciones. Oye, y quería poner un factor adicional porque hay algo que sí no fabrican las granjas de voz, que son los malestares, porque se aprovechan de acá de sensaciones, enojos que hay, y entonces producen desinformación, que permite, digamos, confirmar esos malestares, lo que le llaman sesgos de confirmación que uno tiene, y uno dice, puede ser verdad. Como me hace sentido que eso que estoy viendo sea verdad, aunque no lo sea. Entonces, también aquí hay como un aprendizaje que hay que tomar de que la desinformación no ocurre solo porque se produce, sino porque conecta con cosas que están sucediendo. O sea, porque hay una desconfianza en un sector, un actor político, estas cosas crecen, porque cuando la confianza está construida es más fácil decir, esto me llama la atención, raro, ¿cierto? Como, por ejemplo, en el caso Matei, como el propio comando no dice algo, y la gente empezó a repetir, hoy sí parece que es coherente con algunas actitudes que tuvo la candidata, quizás es verdad. Entonces, que logran conectar con esta situación que está ocurriendo, y al final no es una decisión espontánea de solo usar los algoritmos, las plataformas que tenemos, sino una decisión de incentivar estos malestares para un uso en particular. Acá, como decía el Víctor, anular a un sector, digamos, construir a un sector como el demonio de esta situación y por tanto favorecer al otro. Esa es una situación en particular. En términos de farándula podría ser echarle a perder la vida a alguien, instalando una cuestión nomás. ¿Y por qué? Me caía mal, no lo sé. O sea, son distintas fórmulas, pero que aprovechan sensaciones que uno tiene instaladas. Y uno sabe que quizás mostrándole esto a tu mamá, va a creer que es verdad. Y eso es lo más preocupante, que a veces uno puede saber que tu mamá viendo esto va a creer que es verdad. Y entonces, digamos, lo malicioso que puede ser
en términos del debate democrático, en términos de las generaciones, es sumamente preocupante. Por eso yo me vuelvo a hacer esta pregunta. Si José Antonio Kast no tiene nada que ver con estas operaciones, ¿qué va a hacer como gobierno para evitar que estas cosas sigan inundando el debate político? Porque lo siguen inundando. Cata recién estaba relatando cómo, a propósito de una noticia de hace unos pocos días, la conversación explotó en una dirección. Entonces, ¿qué va a hacer este gobierno? Porque de lo contrario, uno dice, esta omisión es solo, digamos, inexperiencia, es no tener la capacidad, o es que también lo usan. Y hay algo importante que tiene que ver con las condiciones para que se genere esta conexión de la que habla Camila, del malestar con las personas, y es el miedo. O sea, nosotros tenemos un comportamiento que es principalmente emocional, y el miedo es la emoción más directa entre el estímulo y el recuerdo, porque es una cuestión de supervivencia. O sea, mientras yo más rápido sienta miedo, más posibilidades tengo de sobrevivir en un caso cierto de peligro. Entonces, el miedo es lo que explotan estas personas y nos mantienen enojados. Si ustedes se fijan, hoy día en Chile, el ánimo es de pesimismo, el ánimo es de enojo, de que todo está mal, porque un cerebro, incluso allá como en términos neurocientíficos, no es que yo sea neurocientífico, he tenido la posibilidad de repente estudiarlo un poco, pero en términos neurocientíficos, un cerebro enojado se inflama la amígdala y ese cerebro cree lo que quiere, lo que le digan. O sea, primero te enojan y inundan la zona, como dicen, inundan la zona con enojo, con rabia, te exponen qué es lo que falta, qué es lo que se perdió, qué, etcétera, y después empiezan a inventar el escenario, ¿cierto? Donde yo tuve la culpa y él tuvo la culpa, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Enjuiciémoslo, y le terminan poniendo un sobrenombre o un epíteto con el que la gente se queda para siempre de ahí en adelante. Algunos se creen muy valientes en redes sociales, dijo el presidente Kast, condenando a los trolls y la funa. Y yo me pregunto si hubo una maquinaria donde él se desentiende. Matei ayer dijo en Bio Bio que Kast le dijo que no y ella sintió que le mintió en la cara. Así lo dijo, que no le creyó nada Evelyn Matei. Entonces Kast condenó a los trolls y la funa. Yo les pregunto a usted, ¿le creen a esa condena, Víctor, o se está está fingiendo demencia? Yo creo que para que sea creíble tiene que venir con legislación para enfrentar este problema. Y si no lo hace el gobierno, lo va a tener que hacer la oposición. Yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno del presidente Boric, acompañé a la exministra Vallejo a algunos puntos de prensa para la campaña contra la desinformación. Ni les cuento el odio que recibíamos por parte de la oposición y de algunas cuentas de redes, porque estábamos contra la libertad de expresión. Y si no lo han olvidado, Mara Sedini, recordando ahora a Mara Sedini en su permanente versus con Camila Vallejo, que solo por supuesto estaba en su mente, ella dijo algo así como que ¿por qué me comparan con Camila Vallejo? Ella estaba contra la libertad de expresión y yo no quiero ser así. Bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa campaña fue duramente atacada y hoy día, a raíz de lo que ha ocurrido, es necesario legislar porque esto se está saliendo de las manos. Eso, si la legislación va por el lado de limitar el gasto en redes o que te tenga consecuencias, por ejemplo, para los cargos electos, eso hay que determinarlo. Pero primero es muy importante legislar. De lo contrario, decir yo no fui, para mí no resulta políticamente creíble. O sea, acá tienen que haber respuestas políticamente contundentes. Ahora, sí quiero decir algo muy importante. La desinformación tiene que ver con cultivar la ignorancia. Yo siempre cuento esta anécdota que la contaba mi abuela. Y mi abuela tenía una autorización para hacer clases porque no había completado las humanidades, pero había tenido algún año en humanidades. Y ella decía que se juntaba en la noche en los fundos con los inquilinos y con los inquilinos mapuche a enseñarle a leer a escondidas a los patrones, porque los patrones no querían que ellos aprendieran a leer. La derecha tuvo en el Parlamento estancada la ley de instrucción primaria obligatoria por décadas. La ignorancia está vinculada al miedo, a la ausencia de pensamiento crítico, a construir un fermento social, un estado social susceptible de ser manipulado a través de instrumentos como este o como la campaña del terror, donde el comunismo te va a llevar a tu hijo que sea inteligente. Acá tenemos que legislar, por supuesto, pero yo creo que hay que tomar una decisión muy clara desde el otro lado, nunca caer en eso.
Eso a nosotros no nos sirve. Porque hay mucha gente que dice, bueno, entonces tengamos nuestros propios bots, nosotros insultemos al otro. Creo que eso degrada el pensamiento crítico y al revés. Hay que saber entender siempre la raíz racional de cada argumento y apelar no al miedo, aunque la situación sea difícil, sino fundamentalmente a la esperanza. Y creo que tenemos que responder a esto demostrando que se puede hacer política de otra manera y que los movimientos orgánicos a ras de piso, reales, al final van a prevalecer respecto a las mentiras y este tipo de intervención.